Si alguna vez has sentido que hay algo en ti que te frena, aunque no sepas qué es, este video es para ti. Tal vez no puedes explicarlo con palabras, pero lo sientes. Es ese peso invisible que llevas todos los días. Algo que no puedes ver, pero que está ahí, en cada decisión, en cada relación, en cada miedo que no puedes superar. Y aunque intentas avanzar, parece que hay una parte de ti que sigue atrapada en el mismo lugar. ¿Por qué pasa esto? Desde que somos niños, nuestra mente empieza a moldear la forma en la que entendemos el mundo, y lo hace basándose en nuestras experiencias más tempranas. Todo lo que vivimos, las palabras que nos dijeron, el amor que recibimos o la indiferencia que enfrentamos, se queda grabado en lo más profundo de nuestra identidad. Pero aquí está el problema. La mayoría de esas experiencias no las recordamos con claridad. No nos damos cuenta de cómo nos afectaron, y sin darnos cuenta, seguimos reaccionando a la vida desde ese mismo punto. Piensa en esto. Cuando eras niño, si aprendiste que expresar tus emociones traía rechazo, ¿qué hiciste? Las guardaste. Si alguna vez intentaste sobresalir y te hicieron sentir que no eras suficiente, empezaste a minimizarte. Si en algún momento pediste ayuda y no la recibiste, aprendiste a callar. Así poco a poco nos acostumbramos a vivir con el dolor. No porque lo elijamos, sino porque nuestra mente nos hace creer que es normal. Y lo peor de todo, nos adaptamos tanto a esa sensación que terminamos cargándola en la adultez, sin cuestionarla. Pero aquí está la verdad. No estás condenado a cargar con lo que viviste. El pasado influye, sí, pero no tiene por qué definirte. No tiene por qué ser una cadena que arrastras cada día. Y aquí es donde comienza el cambio. En las siguientes partes descubrirás cómo liberarte de ese peso. No con frases vacías, sino con herramientas que te permitirán soltar lo que ya no te pertenece. Porque tu historia no termina en lo que te pasó. Tu historia empieza en lo que decides hacer con ello. El pasado no desaparece, se disfraza, se oculta en la forma en que decides, en cómo te relacionas, en lo que toleras y en lo que temes. Tal vez creciste en un hogar donde el amor se ganaba con esfuerzo y ahora buscas validación en cada relación, sintiendo que nunca eres suficiente. O quizás aprendiste que mostrar tus emociones traía rechazo, así que te convertiste en alguien que aparenta fortaleza, pero en el fondo lleva un miedo constante al abandono. Las heridas de la infancia no se quedan atrás, se adaptan. Si de niño no recibiste seguridad emocional, de adulto podrías sentir ansiedad en cada vínculo. Si te acostumbraste a complacer para evitar conflictos, ahora puede serte casi imposible decir que no, aunque hacerlo te lastime. La autoestima, la confianza y hasta la manera en que enfrentas el éxito están moldeadas por lo que aprendiste en los primeros años de vida. Lo más desconcertante es que muchas veces ni siquiera entendemos por qué reaccionamos de ciertas maneras. Un comentario insignificante puede hacerte sentir atacado. Un rechazo puede doler más de lo que debería. Una decisión simple puede convertirse en un dilema interno paralizante. Y todo esto ocurre porque tu mente no solo recuerda lo que viviste, sino que también recuerda cómo aprendiste a protegerte de ello. Cuando somos niños, desarrollamos estrategias para sobrevivir emocionalmente. Si no podías contar con los demás, aprendiste a no necesitar a nadie. Si cada error traía críticas, desarrollaste una autoexigencia sofocante. Si alguna vez sentiste que eras un problema, te acostumbraste a hacerte invisible. Pero lo que en la infancia te protegió, en la adultez te limita. El problema no es lo que viviste, sino las estrategias que sigues usando sin darte cuenta. Y aquí es donde entra la verdadera transformación. No todo lo que nos marcó es fácil de recordar. Algunas de las experiencias que más influyeron en nuestra forma de ser no están en nuestra memoria consciente, sino en lo más profundo de nuestra mente. Tal vez pienses que tu infancia fue normal, que nada tan grave te sucedió.
Pero el impacto del pasado no siempre se mide en eventos traumáticos evidentes. A veces se esconde en los detalles. Una mirada de desaprobación, un comentario hiriente repetido muchas veces, el silencio de alguien que esperabas que te protegiera. El problema es que no solemos conectar esos momentos con lo que sentimos hoy. No recordamos la vez que nos hicieron sentir insignificantes, pero sí sentimos una inseguridad constante en la adultez. No recordamos cuántas veces fuimos ignorados, pero sentimos que nuestras palabras no importan. No recordamos el miedo que nos generaban los conflictos en casa, pero huimos de cualquier confrontación. Nuestro cerebro almacena las emociones de la infancia de una forma distinta a los recuerdos normales. Mientras los hechos concretos pueden desvanecerse con el tiempo, las emociones quedan grabadas de manera profunda sin que nos demos cuenta. Es por eso que a veces, de la nada, una situación insignificante nos genera una reacción intensa. Un comentario que no debería afectarnos nos llena de ira o tristeza. Un pequeño rechazo despierta un miedo desproporcionado. Un silencio nos hace sentir abandonados, aunque no haya razones reales para ello. Esto sucede porque la mente no solo recuerda lo que pasó, sino que revive las emociones asociadas a esas experiencias. Y cuando una situación del presente se parece, aunque sea ligeramente, a algo que vivimos en la infancia, el cerebro lo interpreta como una amenaza. Nos transporta, sin darnos cuenta, a ese estado emocional de vulnerabilidad. Por eso, el problema no es el pasado en sí, sino cómo lo interpretamos. Si seguimos viendo nuestra historia desde la mirada de un niño herido, seguiremos reaccionando como si aún estuviéramos atrapados en ella. Pero hay una forma de cambiar esa interpretación, y en la siguiente parte te enseñaré cómo hacerlo. Soltar el pasado parece algo lógico. Si algo nos lastimó, lo natural sería querer dejarlo atrás, pero si fuera tan fácil, ¿por qué seguimos cargando con ese dolor? ¿Por qué nos aferramos a recuerdos que nos duelen, a personas que nos hirieron, a emociones que nos desgastan? La respuesta está en la forma en que funciona nuestra mente. Aunque suene contradictorio, el cerebro prefiere lo conocido, incluso cuando eso significa seguir aferrado al sufrimiento. Si crecimos en un ambiente donde el amor era condicionado, podríamos sentir que nunca somos suficientes, pero en el fondo, esa sensación nos resulta familiar. Si aprendimos que el dolor es parte de la vida, que no merecemos más, que ser felices es peligroso porque siempre hay algo que puede salir mal, entonces esas creencias se convierten en nuestra zona de confort. Y aquí está el problema. Lo familiar se siente seguro, no porque lo sea, sino porque nuestra mente no quiere lo mejor, quiere lo que conoce. Es por eso que algunas personas repiten las mismas historias una y otra vez. Cambian de pareja, pero terminan en relaciones donde se sienten igual de invisibles. Buscan nuevas oportunidades, pero de alguna forma siempre encuentran obstáculos que los devuelven al mismo punto. Inconscientemente, buscan situaciones que refuercen la historia que llevan dentro. Las creencias inconscientes son las cadenas más fuertes. Si en algún momento nos convencimos de que el amor duele, nos aferraremos a relaciones donde el sufrimiento es parte del trato. Si creemos que no somos dignos de algo mejor, rechazaremos cualquier oportunidad de bienestar. Si pensamos que la vida es una lucha constante, haremos que todo nos cueste el doble. Soltar el dolor no significa olvidarlo. Significa dejar de identificarte con él, dejar de repetir la misma historia, dejar de buscar en el presente lo que te hizo daño en el pasado. El dolor no desaparece solo porque queramos ignorarlo. Y sin embargo, muchas personas pasan la vida tratando de huir de él. Lo reprimen, lo entierran bajo ocupaciones, lo disfrazan con una sonrisa falsa o lo silencian con distracciones momentáneas. Pero tarde o temprano, lo que no enfrentamos encuentra la forma de salir.
El problema no es sentir dolor, sino quedarnos atrapados en él. Hay una diferencia enorme entre permitirnos sentir una emoción y revivirla constantemente. Sentir el dolor significa reconocerlo, darle un espacio, procesarlo y permitirle disiparse. Revivirlo, en cambio, es quedarse anclado en el pasado, repitiendo mentalmente las mismas historias, los mismos pensamientos, las mismas heridas, como si todo estuviera ocurriendo una y otra vez. La clave para romper este ciclo es aprender a procesar las emociones sin reprimirlas ni dejar que nos dominen. Y para eso hay métodos que pueden ayudarte. Primero, practica la observación sin juicio. Cuando una emoción dolorosa aparezca, en lugar de intentar rechazarla o ahogarte en ella, obsérvala. Pregúntate, ¿qué me está diciendo esta emoción? ¿De dónde viene realmente? Muchas veces, el dolor no está en lo que sucede hoy, sino en lo que nos recuerda del pasado. Segundo, expresa lo que sientes de manera saludable. Puede ser escribiéndolo, hablándolo con alguien de confianza o incluso a través de alguna actividad creativa. Lo importante es no dejar que se quede atrapado dentro de ti. Tercero, practica la autocompasión. La mayoría de las personas cargan su dolor con una actitud de dureza consigo mismas. Debería superarlo. No debería sentirme así. Soy demasiado débil. Pero el verdadero camino para sanar no es a través del juicio, sino del entendimiento. Trátate con la misma amabilidad con la que tratarías a alguien que amas. Cuando empiezas a mirar tu dolor desde la compasión en lugar del rechazo, algo cambia dentro de ti. Ya no se siente como un enemigo al que hay que vencer, sino como una parte de ti que necesita ser entendida. Tu historia no está escrita en piedra. Lo que viviste es un hecho, pero la forma en que lo interpretas es lo que realmente define tu vida. Hay quienes cargan con su pasado como una condena, creyendo que lo que les sucedió los ha marcado para siempre. Pero también hay quienes, con las mismas experiencias, eligen darle un nuevo significado a su historia y transformarla en su mayor fortaleza. La diferencia entre una persona atrapada en el dolor y una que logra superarlo no está en lo que les pasó, sino en cómo lo interpretaron. Si ves tu vida a través del lente del sufrimiento, cada recuerdo confirmará la idea de que eres una víctima. Pero si decides cambiar esa perspectiva, puedes comenzar a verte como alguien que, a pesar de todo, sigue de pie. Para cambiar tu historia, primero necesitas cuestionar la forma en que te la has contado hasta ahora. ¿Qué creencias has repetido sobre ti mismo por años? Tal vez te has dicho que no eres suficiente, que siempre te abandonan, que nunca serás feliz. Pero esas ideas no son la verdad, son solo interpretaciones basadas en experiencias pasadas. Una técnica poderosa es reescribir tu narrativa. Toma un evento del pasado que te haya marcado y cuéntalo desde una perspectiva diferente. En lugar de enfocarte en el dolor, pregúntate, ¿qué aprendí de esto? ¿Cómo me hizo más fuerte? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para ayudarme a crecer? No se trata de minimizar lo que pasó, sino de darle un significado que te permita avanzar. Otro ejercicio útil es hablarte a ti mismo como si fueras un amigo. Imagina que alguien querido te cuenta que pasó por lo mismo que tú. ¿Qué le dirías? Seguramente lo tratarías con compasión y le mostrarías una forma más amable de ver su historia. Haz lo mismo contigo. La historia que te cuentas define la persona que eres hoy. Si sigues repitiéndote que eres una víctima de tu pasado, seguirás actuando como tal. Pero si decides verte como alguien que ha superado obstáculos, empezarás a actuar como alguien con poder sobre su propia vida. Ahora es momento de dar un paso más, dejar atrás lo que no te pertenece. Soltar el pasado no significa olvidar lo que sucedió, ni justificar a quienes te hicieron daño. Significa liberarte de la carga emocional que sigues llevando. El resentimiento, el apego al sufrimiento y la necesidad de aferrarse a lo que ya pasó solo prolongan el dolor. Pero hay algo que debes saber.
no puedes avanzar mientras sigas atado a lo que te hirió. Muchas personas creen que soltar es un acto de traición hacia sí mismos, como si dejar de sufrir significara que lo que vivieron no fue importante. Pero en realidad, soltar es un acto de amor propio. No se trata de minimizar lo que te pasó, sino de decidir que ya no controlará tu vida. El primer paso para soltar el resentimiento es comprender que aferrarte a él no cambia el pasado. La persona que te lastimó no sufre porque tú sigas dolido. Los errores que cometiste no desaparecen porque te castigues a diario. La única persona que sigue atrapada en esa historia eres tú. Ahora, esto no significa que debas perdonar de inmediato o forzarte a olvidar. El perdón no es justificar, ni excusar, ni hacer como si nada hubiera pasado. Perdonar es liberarte de la necesidad de que el pasado sea diferente. Es dejar de darle poder a lo que ocurrió y recuperar el control sobre tu propia vida. Existen estrategias para dejar atrás lo que ya no te pertenece. Una de ellas es escribir una carta a la persona que te lastimó o a ti mismo en el pasado, no para enviarla, sino para vaciar todas las emociones retenidas. Otra es practicar la visualización, cerrar los ojos, imaginar el dolor como una carga en tu espalda y visualizar cómo la dejas ir. Puede sonar simbólico, pero la mente responde a estas imágenes con una sensación real de alivio. Otra estrategia es cambiar el enfoque. En lugar de preguntarte, ¿por qué me pasó esto?, pregúntate, ¿qué voy a hacer con esto ahora? Porque ahí es donde está tu verdadero poder. Liberarte del pasado no significa que todo cambiará de la noche a la mañana. No se trata de un solo momento de revelación, sino de un proceso continuo. Pero ahora que has entendido el origen de tu dolor, que has aprendido a procesarlo y has tomado la decisión de soltarlo, llega el paso más importante: construir una nueva vida sin cadenas emocionales. El primer desafío es evitar repetir los mismos patrones. Muchas personas creen que con entender su historia es suficiente, pero la mente tiende a volver a lo que conoce. Para no caer en los mismos ciclos, necesitas integrar lo aprendido en tu día a día. ¿Cómo hacerlo? A través de la conciencia. Cada decisión que tomas puede llevarte por el mismo camino de siempre o por uno completamente nuevo. Pero eso solo es posible si actúas de manera diferente. Si antes elegías relaciones donde no se te valoraba, ahora debes aprender a reconocer y priorizar el respeto y la reciprocidad. Si antes ponías las necesidades de los demás por encima de las tuyas, ahora necesitas aprender a decir no sin culpa. Si antes huías de la incomodidad, ahora debes enfrentarte a ella con valentía. Para crear un futuro distinto, necesitas tomar decisiones conscientes. Ya no desde el miedo, la inseguridad o la necesidad de aprobación, sino desde la claridad de quién eres y qué quieres para tu vida. Pregúntate, ¿estoy actuando desde mi pasado o desde mi presente? Y aquí es donde entran los hábitos. No basta con una decisión puntual, necesitas prácticas diarias que refuercen esta nueva versión de ti mismo. Uno de los hábitos más poderosos es el autocuidado emocional. No permitas que el estrés o el ruido de la vida diaria te alejen de tu proceso de sanación. Tómate un momento cada día para revisar cómo te sientes, para preguntarte si estás actuando desde la herida o desde tu crecimiento. Otro hábito clave es rodearte de personas que refuercen tu nueva historia. Si quieres dejar de ser la versión de ti que siempre se sintió insuficiente, aléjate de quienes alimentan esa creencia y acércate a quienes te ven con amor y respeto. También necesitas alimentar tu mente con nuevas ideas. Lee libros que te ayuden a expandir tu percepción. Practica la gratitud para entrenar tu cerebro a enfocarse en lo que tienes en lugar de lo que perdiste. Usa afirmaciones que refuercen tu identidad renovada. Pero sobre todo, date tiempo. La transformación no ocurre de inmediato,
pero con cada pequeña decisión consciente que tomes, estarás construyendo una vida distinta. El pasado puede haber influido en quién eres, pero no define quién serás. Ahora tienes el poder de escribir tu propia historia, no como víctima del pasado, sino como dueño de tu vida.